nos quedamos en la última clase. Creo que fue en qué slide me hacen recuerdo. Slide 44, doctor. Linfoma 44, difuso. perfecto. Ahí está. Ok. Bien. Continuando con las exposiciones sobre el linfoma difuso de linfocitos B grandes a nivel gástrico, encontramos esta infiltración difusa que se da en la lámina propia con linfocitos grandes de tipo B que han invadido y que están dando una reacción linfoepitelial, como observamos en las dos glándulas del centro, están siendo infiltradas y inclusive en la del centro está invadiendo, necrotizándola y destruyéndola, ¿no? Como ya previamente lo hemos establecido, esa reacción linfoepitelial es muy característica de la invasión que se da inicialmente como un maltoma y luego infiltra todo naturalmente esto está relacionado con el Helicobacter pylori, ¿no? En una infección de tipo crónica. Los linfomas del manto gástrico, para estar confirmado este diagnóstico, tenemos que hacer el CD20, CD5 y ciclina D1 en inmunohistoquímica, en la cual observamos que todos están positivos, CD20 con una positividad de 3 cruces con inmunoreactividad citoplasmática, igual que el CD5, y la ciclina con una reactividad de tipo nuclear. Los linfomas foliculares de células pequeñas, de núcleos hendidos y pequeños, observamos que los núcleos, como está el pulsor señalizando, se encuentran invaginados, hendidos, y está formado por células pequeñas dentro de lo que corresponde al linfoma folicular. Igual en la micrografía del lado derecho, en las mismas situaciones, vemos algunos linfocitos pequeños con invaginaciones dentro de su núcleo. También podemos encontrar en otros órganos, como puede ser el linfoma primario de células B en ovario. Entonces vemos aquí un corte transversal de ovario que muestra que ha sido totalmente reemplazado por un tejido tumoral que corresponde al tejido linfoide, que tiene un color blanco grisáceo, que ha invadido completamente el parénquima, tiene contornos irregulares y no contiene cápsula, tiene zonas de ulceración y hemorragia. Y el color es un color blanco grisáceo. Este linfoma de ovario, al hacer la microscopía de la lesión, vemos que el parénquima de ovario hacia el lado derecho y hacia la parte central se observa una proliferación difusa de linfoide de células B grandes, con reemplazo del tejido ovárico normal, como lo observamos aquí. Ha sido invadido completamente el estroma de tejido conectivo del ovario por una infiltración linfoide de células B grandes. Pero también lo podemos encontrar en otros órganos, como es el linfoma prostático. Como observamos aquí, hay una proliferación muy densa en el estroma, que en el recuadro inferior, a mayor aumento, se nota en detalle las células de linfocitos pequeños y redondos, situación que plantea un diagnóstico diferencial. Viendo esta imagen,
dentro de las posibilidades para estar seguro, que sean, por ejemplo, un carcinoma de células pequeñas o también un carcinoma de tipo anaplásico o quizás también un tumor neuroendocrino primitivo. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Hacemos la inmunohistoquímica entre la parte neuroendocrina, la cromogranina, sinatoficina, nos ayudará a establecer si es positivo y naturalmente se inclinará hacia un tumor neuroendocrino. Si hacemos CD20, CD15, CD30, entonces podemos establecer si el origen se trata de un linfocito B o de estirpe de linfocitos T. Y aquí observamos este tumor haciendo los inmunomarcadores en este linfoma prostático. Vemos que el CD20 selectivamente se tiñó en las células tumorales a nivel de su citoplasma, de manera difusa en más de 3 cruces. Y el BCL6 es también positivo para la selectividad hacia la parte nuclear. Completamente positivo. El linfoma difuso de linfocito B grande también lo podemos encontrar a nivel de intraocular, a nivel de las grandes, a nivel orbitario. Y lo observamos aquí como una invasión difusa de linfocitos B con núcleos hipertróficos, hipercromáticos, de células grandes, edematosos, que tienen nucleolos prominentes. Bien, también lo podemos encontrar en el linfoma folicular de vaso, como observamos en este tejido esplénico. La masa tumoral ha salido a partir de los folículos de la pulpa blanca, como vemos en el corte sagital. De los folículos de la pulpa blanca se forman estos nódulos tumorales expandidos por una invasión de linfocitos B en el centro germinal del tejido linfoideo del tejido esplénico, ¿no? Bien, al hacer la parte histopatológica podemos encontrarnos con este tipo de linfoma folicular del vaso, con una proliferación de los nódulos con patrón de inversión folicular. Si ustedes observan, los centros de los folículos que deberían estar claros están totalmente oscuros. Y la parte periférica encontramos en cambio células claras con expresión de proteínas BCL2. Esto es la inversión que se da a nivel folicular en los centros de estas neoplasias del linfoma folicular del vaso. En cambio, aquí tenemos otro ejemplo del linfoma folicular del vaso, en la cual, en cambio, se observan los folículos linfóideos con una arquitectura totalmente distorsionada y ausencia de macrófagos con cuerpos tingibles. Se insertó una magnificación en la cual se aprecia que los centros germinales están constituidos por centrocitos y ocasionalmente con centroblastos. Centrocitos y centroblastos predominan, como están en el recuadro superior, en este linfoma folicular de vaso. Bien, en los ganglios linfáticos también podemos hacer la inmunohistoquímica para determinar el diagnóstico del linfoma folicular, en la cual podemos observar que en la parte central de los folículos contienen algunos centrocitos y por lo menos 5 centroblastos. En el campo en la cual se hace la inmunohistoquímica para confirmar el diagnóstico, las células neoplásticas son intensamente positivos, como lo vemos en C, para la inmunohistoquímica del CD20, ¿no? CD20 positivo. Luego encontramos que la tinción con CD10 se encuentra también positivo en su citoplasma, la BCL2
positiva con reacción inmunohistoquímica a nivel citoplasmático, y la BCL6 con técnica inmunohistoquímica se encuentran también positivas, confirmándose el diagnóstico. Bien, los linfomas difusos de células grandes, hay más de 3.000 personas que se han diagnosticado por cada año en España de linfoma difuso de células B grandes. Afecta a personas adultas, siendo de promedio la edad mediana de 55 años. Es un tipo de linfoma agresivo, alrededor del 50% de los pacientes se curan. Para una parte muy reducida de pacientes se han agotado todas las posibilidades terapéuticas, y bajo valoración del hematólogo y dependiendo del subtipo en los niños, han ofrecido un tratamiento de inmunoterapia del tipo CAR, en la cual los resultados son bastante esperanzadores, haciendo el recuerdo de que los linfocitos se recombinan con el receptor antigénico quimérico CAR para luego introducirlo de nuevo en el torrente sanguíneo, y selectivamente va a buscar las células tumorales y la va a destruir. Tiene un muy buen resultado con esta terapia anti-CD19 positivo que combina y da una esperanza de vida mejor. Bien, los linfomas difusos de células B grandes, estos linfomas tienen un rápido crecimiento, se da en pacientes que tienen sobrevida corta sin tratamiento. Sin embargo, los linfomas agresivos responden bien a la quimioterapia y tienen mejor manera que los linfomas indolentes, pudiendo resultar en la remisión sostenida en un 50% de los casos. El linfoma difuso de células B grandes, encontramos ahí que contienen una formación de centroblastos que contienen unos nucleolos y también están rodeados por inmunoblastos en la parte central con unos nucleolos prominentes, que son estos que están en la parte central con unos nucleolos muy prominentes. Histológicamente se debe practicar la biopsia para establecer si se trata de un linfoma no Hodgkin de tipo difuso y con células grandes. A mayor aumento observamos del lado derecho el linfoma difuso de linfocitos B grandes con nucleolos llamativos o muy prominentes. Este linfoma difuso también lo podemos encontrar a nivel de la vejiga, ¿no? Entonces aquí vemos un linfoma difuso no Hodgkin de células B grandes de tipo primario en la vejiga. Los bordes nucleares son redondos e irregulares, miren, son redondos e irregulares y contienen unos nucleolos prominentes, con una invasión difusa en lo que corresponde a la parte subepitelial de la vejiga. El linfoma difuso de células B grandes con linfocitos tienen el doble de tamaño de un linfocito normal. Si ustedes observan, son linfocitos de gran tamaño, hipertróficos, junto a centroblastos e inmunoblastos, ¿no? Encontramos de ellos unos centroblastos con nucleolos prominentes e inmunoblastos. En cuanto a la inmunohistoquímica, se practicó con la CD20 y resultó ampliamente positivo para las células tumorales, como lo vemos aquí con este color pardo. ¿Ok? El linfoma no Hodgkin de células B grandes también se lo pudo observar como una infiltración difusa en la médula ósea.
como observamos ahí, han reemplazado y desplazado los componentes hematológicos de los leucocitos y han tomado gran cantidad de espacio dentro de la médula ósea. Los linfomas de Hodgkin de células B grandes en la médula ósea se observan que presentan a mayor aumento multinucleaciones, como observamos aquí, multinucleaciones con cromatina abierta y nucleolos prominentes, como vemos acá. Cromatina abierta y nucleolos prominentes. Bien. En la inmunohistoquímica hay una, en el parénquima, en este caso también a nivel renal, podemos encontrar también una infiltración difusa de células linfoides, como observamos acá, cuya expresión citoplásmica en la inmunohistoquímica de CD20 tiene un patrón de membrana positivo en 3 cruces. De las células neoplásicas tienen CD3 una adición negativa, como lo observamos aquí. El citoplasma no se ha teñido como se ha teñido el CD20 y el BCL2 negativo también. Si ustedes observan, claramente se ve que no han teñido su citoplasma. Los linfomas de Hodgkin a nivel pediátrico, vamos a observar que pueden encontrarse, miren como esta gran masa mediastínica que abarca aproximadamente el 70% del tórax. ¿Ven esa gigantesca masa acompañada con un derrame pleural considerable? Y esto correspondió a un linfoma no Hodgkin pediátrico. Normalmente en hermanos ninguna, antecedentes personales, en la parte fisiopatológica, la alimentación baja en proteínas con carbohidratos y dispepsia muy baja, fue lo que predominó en este paciente de linfoma Burkitt, debido a la sudoración nocturna y pacientes que no tienen sueño por completo. Otros presentan cefalea, molestias abdominales, mareos y vómitos. Y aquí tenemos la diferencia entre linfoma Burkitt de tipo africano y africano occidental. Se encuentran más que nada en maxilares y huesos faciales debido a que en la médula ósea, en los maxilares, hay islotes linfoides que regresan a partir de los 10 años. Antecedentes de malaria, son africanos, endémicos. Hay una detección casi constante de virus de Epstein-Barr, eso es muy importante, y una translocación 8-14 en los cromosomas 8-14 en fase temprana de desarrollo de las células B. Y aquí vemos el linfoma de Burkitt como una masa gigantesca en la parte de la mandíbula. El linfoma Burkitt está infiltrado de manera difusa por células linfoides de tamaño intermedio, con núcleos redondeados, con cromatina grosera, y hay numerosas células apoptósicas en las cuales están siendo señaladas. Esto implica que son macrófagos que están fagocitando el citoplasma de las células necrosadas, degeneradas, dando un patrón en cielo estrellado, como lo observamos aquí. Dan un patrón de cielo estrellado.
El tratamiento del linfoma Burkitt es una inducción con ciclophosphamida, diazimina, vincristina y dexametasona, entre otros tipos de tratamientos que se dan. Ahora vamos a hablar de tumor a nivel del timo. El timo es una neoplasia específicamente en las células epiteliales que proceden del timo. Es una rara enfermedad más conocida por la asociación, más que nada, con la miastemia gravis. Hay formas malignas y benignas de presentaciones similares. El timoma produce síntomas asociados con compresión de las estructuras que rodean al timo. Produce un síndrome de la vena cava superior que involucra una disfagia, una disnea, tos y dolor torácico. El 30-40% de los pacientes debutan con una miastemia gravis, en donde el timoma es un hallazgo secundario. Los timomas empeoran el diagnóstico de miastemia graves. El timoma es una neoplasia más común del mediastino. En la parte anterior, en los adultos, más comúnmente entre la edad de 40 y 60 años. La mayoría son diagnosticados en un 10 a 50% de sujetos sufren síntomas sugestivos de miastemia grave, que muestran anticuerpos circulantes en el receptor ACH. La timectomía mejora el diagnóstico de la miastemia gravis en un 25% de los pacientes. Mejora resultados de las personas con miastemia gravis sin timoma. El síndrome paraneoplásico se da en un 5% con aplasia de las células rojas. La hipogamaglobulinemia, el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad de Cushing y el síndrome de inmunodeficiencia adquirido son sensibilidad, tienen estos una sensibilidad del 87% y una especificidad del 95%. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Como un timoma medular, un timoma mixto, un timoma predominantemente cortical, un timoma cortical, luego un carcinoma tímico bien diferenciado y finalmente un carcinoma tímico propiamente dicho. En el estadio 1, macroscópicamente es una lesión que está bien encapsulada sin evidencia microscópica de invasión capsular. En el 2B hay una invasión macroscópica del tejido graso y tejido subyacente. Y en el 4A hay una disminución pleural y pericardíaca. Los timomas tenemos en estas radiografías API lateral, presentan alteraciones de mediastínica y como una masa tumoral. En la parte lateral hay una opacidad con densidad en la parte blanda del espacio retroesternal. Miren, ahí se ve claramente. El tamaño variable forma una formación esférica u ovoidea del timoma. Puede ser unilateral y puede sugerir cualquier localización. El timoma es una proliferación neoplásica tímica de origen epitelial. Es el segunda neoplasia mediastinal con un 20% que se da en adultos. La primera causa es el mediastino anterior. En los adultos de edad mediana, el 70% está por encima de los 40 años de edad. Es una lesión encapsulada, sólida, polilobulada, pero que tiene el 40% lesiones quísticas con una necrosis en un 25%. Tiene un lento crecimiento, produce metástasis infrecuentes, tiene variedad histológica que predominantemente epitelial o predominantemente linfocítico o en ciertos casos mixtos.
Y aquí vemos el timoma como una masa bien circunscrita que tiene degeneraciones quísticas, como una masa carnosa que forman lóbulos y tiene un color entre blanco grisáceo a un color amarillo parduzco. En el TAC de un carcinoma tímico encontramos como una masa tímica en la parte anterior con calcificaciones en su interior sugestiva de un carcinoma tímico, como lo observamos en esta tomografía. Bien, el timoma maligno de tipo 1 está formado por células epiteliales neoplásicas. Estas células epiteliales neoplásicas son, como lo vemos aquí, son células poligonales que tienen núcleos ovalados, blandos, con nucleolos poco notorios. Prácticamente son pigmentarios pequeños, muy pequeños. Se aprecian en numerosas células linfoides pequeñas alrededor de las masas tumorales de tipo reactiva dispersas. Tiene un aspecto morfológico de este tumor es idéntico a los timomas benignos de tipo cortical. No obstante, en ciertos casos el tumor era localmente agresivo y puede invadir inclusive pulmón en la parte del pulmón y pericardio subyacente o adyacente. Y aquí vemos un timoma maligno agresivo que presentó una metástasis a nivel del parénquima hepático. Si vemos ahí los hepatocitos y la masa tumoral infiltrante, linfoidea, y vemos ahí un corpúsculo de Hassall en la parte central, siendo esto pues naturalmente distintivo del timoma, del timoma maligno. En la inmunohistoquímica, el anti-CK se nota de una intensa positividad, como lo observamos en esta micrografía, de inmunomarcación con elementos fusocelulares, miren, elementos fusocelulares alargados, bipolares, que han proliferado y la cual confirma la naturaleza de tipo epitelial, el anti-CK. Bien, ahora vamos a hablar de hiperesplenismo. El hiperesplenismo consiste en una función excesiva del vaso que se encuentra retenido, secuestrados a los eritrocitos, a los leucocitos y a las plaquetas, lo que va a originar una disminución considerable de leve a moderada en los elementos figurados de la sangre en circulación. Y estas dichas líneas celulares va a causar un agrandamiento del vaso, como lo vemos acá, el vaso muy agrandado. Esto va a comprimir inclusive el estómago y la parte del parénquima hepático. Está causado por una hipertensión portal. Hay un aumento de la destrucción de plaquetas con éstasis en el vaso. Por lo tanto, presenta cirrosis como causa frecuente con plaquetopenia. El hiperesplenismo tiene una hiperreactividad en la función del vaso con un secuestro o destrucción de los elementos sanguíneos figurados que disminuyen en cantidad en la circulación. ¿Por qué? Porque literalmente lo secuestra, lo retiene dentro del vaso, en la pulpa roja. Esto puede afectar solo a los eritrocitos, a las plaquetas o ambos. Las características en la parte diagnóstica tiene que tomarse en cuenta que existe una esplenomegalia, una citopenia acompañada de la hiperplasia medular ósea y una correlación con la citopenia con la esplenectomía. Generalmente a este tipo de pacientes tiene que hacerse una esplenectomía como un factor preponderante para evitar complicaciones. La esplenomegalia y el hiperesplenismo, existen varias causas de esplenomegalia con
trombocitopenia secundaria. Generalmente la mayor parte se produce en pacientes que tienen cirrosis de tipo hepática y que presentan una hipertensión portal. Lo que va a causar es una esplenomegalia de tipo congestiva. En la parte fisiopatológica del hiperesplenismo tienen unos fenómenos responsables de un aumento del secuestro esplénico, es decir, los macrófagos literalmente comienzan a retener los elementos figurados de la sangre dentro de la pulpa esplénica roja. Hay una infiltración celular masiva con una congestión vascular bastante prominente y hay una hiperplasia de las células fagocíticas que son las encargadas de la parte resistente del vaso y de las células circulantes en la sangre periférica, dando una lesión de tipo opsonizada de anticuerpos. Finalmente, son depurados por los macrófagos del vaso. En todos los casos, la trombocitopenia es grave. Hay que asegurar la hemostasia de tipo local y pues la manera es de interrumpir los fármacos responsables de la trombocitopenia o que interfieren en la coagulación. Para evitar procedimientos invasivos como vienen a ser las punciones, catéteres o la esplenectomía. La trombocitopenia se hace a nivel central con una transfusión de plaqueta como solución, como parte de la solución, porque realmente la solución verdadera es la esplenectomía. El hiperesplenismo genera que no es necesario un tratamiento con transfusión de plaqueta, con procedimiento invasivo o cirugía mayor por una trombocitopenia importante. Antagonista del receptor de la trombopoyetina en evaluación. La coagulación intravascular diseminada es como tratamiento de la causa con dosis bajas de heparina. Existe una transfusión de plaquetas, una perfusión de factores de coagulación, una zona purpúrica trombolítica, una trombocitopenia e intercambio plasmático con rituximab. Las causas de esplenomegalia, esto se da una congestión esplénica que secuestra literalmente los eritrocitos, dando lugar a una esferocitosis. También secuestra los leucocitos, dando lugar a una anemia de tipo hemolítica. La hematopoiesis se produce de manera extramedular compensatoriamente. Hay otras causas como pueden ser el traumatismo y hematoma. Las enfermedades crónicas de inflamación o infección pueden desembocar en una hiperesplenismo, en una esplenomegalia. La invasión esplénica con granulomas como Mycobacteria tuberculosis o por linfomas con infiltración linfocitaria tumoral o por mieloma múltiple con infiltración de células plasmáticas o con neoplasias primarias de vaso, como puede ser el angiosarcoma. En la esplenomegalia vamos a tener una hipertensión portal, una desviación hacia la vena esplénica, una esplenomegalia, un hiperesplenismo y esto disminuye la vida media de numerosos elementos hemáticos, lo que va a provocar en el paciente entonces es anemia,
trombocitopenia y leucopenia, es decir, las 3 citopenias. Lo que va a originar, pues, si hay anemia, infecciones a repetición, si hay trombocitopenia, va a ocasionar hemorragias púrpuras en diversos tipos de órganos, y la leucopenia, que va a disminuir las defensas orgánicas y va a ser presa de infecciones constantes. Y aquí vemos diversos tipos de lesiones que pueden estar ocurriendo dentro del tejido esplénico. Y encontramos lesiones en la cual hay una retención de criptococos, como lo observamos acá, o células plasmáticas, como están en el centro, con una retención de agentes parasitarios como son la toxoplasmosis o anemia hemolítica, o lesiones en la cual se observan claramente una gran actividad de fagocitosis de los macrófagos entre la pulpa roja. Y aquí vemos en la parte histopatológica la gran actividad fagocítica que tiene la pulpa roja y escasos linfocitos, nódulos linfoides, ¿no? Y a mayor aumento vemos que los macrófagos están fagocitando eritrocitos y corresponde a eritrofagia. También están fagocitando leucocitos y corresponde a leucofagia. También fagocita plaquetas, como lo vemos en la parte central, provoca trombocitopenias. Y hay situaciones en que los pigmentos hemáticos de Mahatma Gandhi también vemos como una se da en los glóbulos rojos. Entonces, todos estos elementos es lo que causa que se represe dentro de la pulpa roja los elementos figurados de la sangre e impida que salga a su circulación. Por lo tanto, va a tener una gran actividad fagocítica de plaquetas, hemosiderófagos, leucofagia y eritrofagia. La esplenomegalia y hiperesplenismo, la esplenomegalia congestiva es frecuente en pacientes con hipertensión portal, más que nada en pacientes cirróticos fundamentalmente, ¿no? La esplenomegalia y la trombocitopenia pueden dar lugar al hiperesplenismo con trombocitopenia manifiesta, frecuente en los cirróticos. Cirróticos de diversos tipos, puede ser la más frecuente de tipo alcohólico. El cirrosis de la ENEC. Puede ser el primer síntoma de hipertensión portal en estos pacientes. Los pacientes van a tener un aumento de volumen por la esplenomegalia en el cuadrante del lado izquierdo, que va a provocar un estorbo a nivel gástrico y una saciedad temprana en la alimentación. La esplenomegalia y hiperesplenismo, existen varias causas de esplenomegalia, como es la trombocitopenia secundaria, la cirrosis hepática con hipertensión portal y esplenomegalia congestiva es una derivación que vamos a encontrar. Y aquí vemos, miren, estos vasos gigantescos que tienen más de 30 centímetros, su mayor longitud, y un diámetro superior a los 14 a 16 centímetros, que ha triplicado o cuadriplicado el tamaño normal del vaso. La única manera de tratar en estos pacientes es la esplenectomía, como se ha practicado en estos dos casos de estos pacientes. Hay la esplenomegalia primaria y la esplenomegalia secundaria. La primaria es cuando existe un antecedente de presentar tuberculosis, toxoplasmosis, hepatitis B, hepatitis C, y como derivación o como causa de esto
se produce el hiperesplenismo. Pero hay el primario en la cual no existe ningún antecedente de algo etiológico y tan solo se da el secuestro de los elementos figurados de la sangre. Y pues naturalmente en los dos casos, el tratamiento es la esplenectomía para poder salvar la vida de este paciente. La esplenomegalia en la parte fisiopatológica, entonces va a originar una hipertensión portal con una obstrucción de la vena porta, trombosis, aneurisma a nivel esplénico. Una infiltración del vaso como enfermedades de depósito, como leucemia, linfoma o histiocytosis. Y puede ser generalmente de tipo idiopática. La esplenomegalia y hiperesplenismo son manifestaciones de esplenomegalia. Por examen físico va a presentar estos pacientes trombocitopenia, leucopenia, dolor abdominal en el hipocondrio izquierdo. No tiene tratamiento específico, por lo tanto la esplenomegalia va a ser la solución para evitar la trombocitopenia y la hipertensión portal. Bien, ahora vamos a hablar de linfoma folicular primario de intestino de linfocitos B grandes. Aquí observamos cortes de segmentos de intestino delgado que han sido abiertos y en la porción superior se ve como una masa de tipo nodular ulcerada, pero es más frecuente encontrar la que se ve en la parte inferior con un corte transversal en la que la masa tumoral de color blanco grisáceo protruye a las vellosidades y forma una masa exofítica polipoide que obstruye la luz y que al microscopio de luz con corte histopatológico de matocelina eosina vemos una gran y difusa infiltración de linfocitos de tipo B grandes. Y aquí observamos en estadio inicial, cuando se trata de un maltoma, son lesiones nodulares, en cambio circunscritas en la submucosa, como lo observamos aquí. Esto corresponde en estadio temprano y esto hay una reacción linfoepitelial masiva que originará lo que se llama maltomas, ¿no? Aquí vemos a la infiltración y con una reacción linfoepitelial como una masa tumoral infiltrante en la lámina propia y que a la inmunohistoquímica encontramos que este paciente tiene CD20 positivo, CD10 positivo y pues se confirma la parte diagnóstica de este linfoma. Y aquí vemos el linfoma del manto no Hodgkin, en que la masa tumoral, con esta reacción linfoplasmocitaria, como vemos en la micrografía del lado derecho, destruye o necrosa totalmente las glándulas. Y esta invade después la submucosa, la capa muscular propia y la serosa. El linfoma folicular también puede darse dentro de las alternativas de la parte diagnóstica. Yo creo que nos quedamos aquí acabando ya porque esto ya corresponde al síndrome de Sézary en la clase de la que vamos a ver el día lunes. Entonces, les voy a tomar lista porque ya estos slides ya corresponden a la lesión que vamos a observar en la próxima clase. Les voy a tomar lista. Entonces, el aporte llega a todo este capítulo del sistema hematopoyético 2. El que quedaría pendiente, que le enseñaría y le explicaría, es el día lunes, el que estamos viendo en esta semana. Bien, por favor, responde al momento que lo mencione su apellido. Aponte. Presente, doctor. Briones. Cava. Cava.
Hola, presente, doctor. Ok, Correa.